Bien, mis queridos, agradecidos al Señor nuevamente por que nos da este tiempo especial hoy miércoles 21 de febrero. Que el Señor nos permite nuevamente poder estar juntos para compartir de la palabra del Señor. Gracias por tus comentarios, por tus saludos. Serán leídos al final de nuestro estudio bíblico. Así que sin más que decir, mis queridos, a los hermanos, a ustedes que están junto a nosotros, quiero que me acompañen con tu Biblia abierta. Abre tu Biblia en la carta de Primera de Juan. Ahí estamos en el capítulo 4. Vamos a mirar dos versículos, así que en Primera de Juan capítulo 4 vamos a mirar dos versículos. El tema que hoy vamos a tratar es teniendo la capacidad de discernir el error. En este capítulo 4, Juan va a ser enfático al señalar el error. No nos dice en qué consisten los errores en la iglesia o identificar estos son los grupos erráticos, pero al considerar la enseñanza veremos que el error pasa principalmente por un aspecto doctrinal que yo diría que es fundamental en la iglesia del Señor Jesucristo. Con Biblia abierta en Primera de Juan capítulo 4, dice el verso 1 lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, observa el verso 3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Interesantes declaraciones que encontramos acá del escritor sagrado. Vemos acá entonces, vamos a considerar el tema que tiene que ver con teniendo la capacidad de discernir el error doctrinal. Recuerdo hace años atrás, estando en mi país, un querido hermano, amigo, comenzó a trabajar en una agencia de compra-venta de dólares, en una agencia oficial, y lo primero que hicieron ellos para que él pudiese trabajar en esta área es darle un curso de capacitación para que él pudiese detectar los dólares que eran falsos. Su estudio, su curso, casi una semana duró, giró en torno a cómo saber detectar no un dólar falso, sino las características de un dólar genuino. Es decir, le enseñaron a reconocer lo que es un dólar genuino o los dólares genuinos. De esta forma, teniendo él la capacidad de saber cómo es el original, cómo es el correcto, era capaz de poder discernir lo fraudulento, lo falso. Y esto es importante porque muchas veces tratamos de identificar errores mientras no tengamos una clara base doctrinal, doctrinas fundamentales, comprensión clara de lo que es el Evangelio, de lo que es la vida cristiana, será muy difícil poder detectar el error. Suele ocurrir que hay personas que hablan mucho de la Biblia y dicen cosas bonitas y la gente, el auditorio está contento, alegre, confirmando amén. Le ha interpretado mal, le ha enseñado mal las escrituras, pero lamentablemente ese creyente ha sido incapaz de discernir la verdad del error o una mala interpretación. Es lamentable, pero ocurre que hay creyentes que llevan años en el Evangelio, pero son incapaces de poder, en este caso, discernir el error de la falsedad. Les vale cualquier iglesia, cualquier predicador, cualquier enseñanza, mientras se mencione la Biblia a Dios, ya todo está bien. ¿Será correcto esto? Este tipo de personas, lamentablemente este tipo de creyentes, son propensos a ser llevados por doquier de todo viento de doctrina. Escuchan a un predicador, a un orador, con elocuencia y ya inmediatamente se inclina su balanza a favor de su enseñanza porque no tiene la capacidad de discernir. Pablo dice lo siguiente en el capítulo 4, verso 14 de Efesios. En Efesios 4, 14, Pablo dice lo siguiente: porque para que ya no seáis niños, dice Pablo, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. No deben ser niños en el conocimiento de la palabra, sí en pureza, pero no en conocimiento. En los versículos anteriores se señala que el Señor da pastores, maestros, pastores, enseñadores para edificar a los santos, para construir las bases doctrinales. Es por eso que ahora Pablo exhorta para que ya no seáis niños fluctuantes. Dios nos regala maestros, Dios nos regala líderes, pastores que nos enseñan la palabra para que ya no seamos niños fluctuantes, fluctuantes cambiantes, llevados
por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, hay gente que es falsa y que sabe que está enseñando falsedad. Mientras que hay creyentes que están en ignorancia creyendo ciertas verdades porque así fueron enseñados, porque no van a las escrituras para buscar las respuestas. Ahora, Pablo advirtió con estas palabras a los líderes de Éfeso. Se reúne con ellos en Mileto y en Hechos capítulo 20, quiero que observes conmigo el verso 29 y 30. Libro de los Hechos, en el capítulo 20, capítulo 20, versos 29 y 30. Pablo les dice lo siguiente. Porque yo sé, mira lo que dice Pablo, los líderes de Éfeso, es decir, Pablo estuvo cerca de 2 años en Éfeso enseñando, ministrando, predicando la palabra con grandes otros oradores como Apolos, estuvo enseñando Priscila y Aquila, estuvieron enseñando. Ahora Pablo dice lo siguiente, porque yo sé que después de mi partida, es decir, cuando él salga de Éfeso, entrarán en medio de vosotros, dice Pablo, lobos rapaces, en una descripción gráfica de falsos maestros que vienen, se introducen solamente para sacar beneficios, lobos rapaces que a escondida entran dentro del rebaño, que no perdonarán el rebaño, es decir, que no tendrán misericordia porque estarán para aprovecharse. Y vosotros, dice el verso 20, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Falsedades, falsa enseñanza, pero como hay creyentes que no tienen discernimiento, como es el tema de hoy, teniendo la capacidad de discernir el error, como no lo tienen, son arrastrados. La idea es son llevados. Es interesante. MacArthur comenta lo siguiente, cito lo que él comenta. Es crucial hacer caso a la advertencia, es examinarlo todo y retener lo bueno. Si no lo hacemos, estaremos aumentando nuestra vulnerabilidad al engaño satánico. Es decir, todo lo que usted oye, no importa que sea su predicador favorito, todo lo que usted oye acerca de la enseñanza debe pasar el escrutinio de las escrituras. Ahora, Juan en este capítulo va a desenmascarar la falsa enseñanza, porque la virtud del error es eso, lo que es difícil de lograr discernir, la carnada, la falsedad. Los falsos profetas o maestros se habían infiltrado en la iglesia y estaban procurando desviar la fe de los creyentes hacia la mentira de la falsa enseñanza. Y ingenuamente en algunos casos, ignorantemente en otros, por no tener la capacidad de discernimiento, estaban sutilmente siendo llevados a la falsa enseñanza. Quienes actuaban de esa manera no lo estaban haciendo bajo el impulso del Espíritu de Dios, los falsos, sino que los movía el espíritu maligno. Es por eso que le llama espíritu de anticristo, antagónico a la persona de Cristo Jesús. Ahora, cualquier ideología, filosofía, opinión o religión que no sea la verdad de Dios encaja con la agenda de Satanás. Por lo que es importante que el creyente reconozca la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vuelvo a mencionar este concepto. Cualquier ideología, filosofía, opinión o religión que no sea acorde a la verdad de Dios es instrumento satánico para desviar la mente, la mentalidad de los creyentes. Abrazar filosofías humanas, ideologías humanas contrarias a las escrituras es pecado. Juan procura que los creyentes que escuchan a los predicadores distingan inmediata e inequívocamente si su enseñanza procede de la verdad y si están siendo conducidos o por el Espíritu de Dios o por el espíritu del engaño. El escritor bíblico procura prevenir a sus lectores contra los falsos profetas, aunque anteriormente afirma que en el capítulo 2, verso 20 al 27, que todos los creyentes tienen la unción del santo y que no necesitan en esta forma ser instruidos por otros, en el sentido de que ya tenemos la palabra de Dios y es suficiente para ayudarnos a comprender y no dejarse enseñar. En el contexto es por aquellos que se llamaban iluminados, que tenían supuestamente un conocimiento de la verdad más alto que los demás y los cuales venían para enseñarles y decirles, mira, les enseño porque ustedes no son capaces de conocer la verdad. Juan les dice, no, todos ustedes tienen también al Espíritu Santo. Es por eso que a pesar de que tenemos en la unción del Santo, el Espíritu Santo, si no nos disciplinamos, si no conocemos la palabra de Dios, seremos
carnada fácil del engaño y que eran conducidos, estos personajes eran conducidos por el error y no por el Espíritu del Señor. Ahora, el peligro es que estaban expuestos a causa de los falsos maestros que se introducían entre ellos. Exige que cada uno exige esto una advertencia y que cada uno de los lectores tenga la capacidad de poder discernir la falsedad del error. Al mirar los dos primeros versículos bajo la temática, teniendo la capacidad de discernir el error doctrinal, quiero que observes en primer lugar la exhortación que debemos asumir. Aquí hay una exhortación, aquí hay un llamado que el creyente debe asumir. Como siempre, Pablo comienza, mira el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire la exhortación que debemos asumir. Primero, como siempre, comienza con términos de cariños. Amados, el cariño de un pastor dirigiéndose a sus hermanos. 3 de las 6 veces que Juan se dirige a sus lectores aparecen en este capítulo, en el verso 1, verso 7, si los observas, y el versículo 11. Palabras, amados, cariñosas, de como un pastor dirigiéndose a su congregación, advirtiéndoles, dando consejos, en este caso exhortándoles a que deben asumir una parte activa en lo que es la recepción de las verdades. Amados, y mira el imperativo, no creáis a todo espíritu. Una advertencia contra el falso maestro. Aquí espíritu no se refiere a seres incorpóreos que no podemos ver, sino que se está refiriendo a personas que están bajo la influencia de espíritus demoníacos, de influencias equívocas. Equivale a dejar de creer. No creáis. La idea, el texto es, dejen de seguir prestando atención. Dejen de creer en el error. Dejar de creer, dejar de fiarse. Existía el peligro de dejarse influenciar por los seductores. Esta es la importancia de establecer convicciones doctrinales y no moverse de ellas. ¿Lo tiene? Esto es lo importante de saber tener convicciones doctrinales acerca de la palabra de Dios firmes, basadas en las escrituras, no basadas en las experiencias. A veces debatimos con otras personas de experiencia a experiencia, lo que yo pienso, lo que yo creo. Nuestra conversación, nuestras bases deben estar fundamentadas en las escrituras. Dos esferas espirituales de influencia. En primer lugar, la esfera del Espíritu de Dios que mora en el creyente y que siempre nos llevará a la verdad. Es imposible que el Espíritu Santo pueda llevar a una persona a una verdad contraria a las Escrituras. Ahora usted me dirá, pero es que a veces el mismo versículo se interpreta de dos formas diferentes. Queridos, cuando llegamos a ese punto de dos interpretaciones diferentes, una de las dos está equivocada. Eso hace que nos obliguemos aún más a investigar, profundizar qué es lo que el Señor quiso decir en tal porción. Vemos dos esferas espirituales de influencia. En primer lugar, la esfera del Espíritu de Dios, que siempre, escúcheme bien, siempre nos llevará a acorde con la verdad de Dios. Es imposible que el Espíritu Santo de Dios te lleve a hacer algo o te muestre algo que es contrario a la verdad de Dios. Ahora, lo digo porque muchos a través de los años me han dicho, es que yo sentí es que el Señor me mostró, es que el Señor me hizo ver. Cuando es contrario a las escrituras, no es Dios quien te está mostrando o guiándote a esa decisión. Por otro lado están los espíritus diabólicos que controlan a los falsos maestros. Creo que en la falsedad, la lucha mayor espiritual que hay, la lucha contra el reino de las tinieblas, contra el reino satánico o contra los espíritus demoníacos, no pasa en las declaraciones o las famosas guerras espirituales de anular, de desatar, de mandar afuera a Satanás. Pasa en el área de las falsas enseñanzas. Es interesante que en 2 Corintios 11, 13 al 15, mira cómo se describe el engaño. Porque estos son, mira cómo Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y qué más? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también, dice el verso 15, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, es decir,
condenación. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué enfrentó Pablo? En la iglesia, en Corinto, llegaron un grupo de personas que se autoproclamaron también apóstoles. Ahora, las escrituras en 1 Corintios 15, Pablo es claro. Él es el último de los apóstoles, es el último al cual se le reveló Cristo y es el último hombre al cual Cristo le llamó en forma personal. Después del apóstol Pablo no hay más apóstoles hoy. Y los que hoy autos se proclaman apóstol, lamentablemente son apóstoles falsos. Mira qué interesante, cuál es la exhortación que debemos asumir. Amados, no creáis a todo espíritu. Por espíritu nos referimos a falsos maestros que están bajo la influencia del espíritu, de espíritus inmundos. ¿Recuerdas cuando Pablo dice en 1 Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Ahí está. La lucha espiritual en contra de los espíritus inmundos tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con las escrituras y no con el sensacionalismo o las emociones o que movieron cosas o que aparecieron objetos o personas. No, la lucha espiritual tiene que ver con conocer la verdad. Es por eso que la armadura habla de la verdad, habla de la fe, habla de la justicia, habla del evangelio. Esa es la mejor defensa. Dice Juan lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino por el contrario, probad. La palabra, y este es un mandato interesante, la palabra probar significa probar el oro con aceite. Es decir, si resiste la prueba, es aceptable como oro. Si no pasa la prueba, no es oro. Lo mismo ocurrió la fiebre del oro con la pirita. Los mineros aprendieron a descubrir que el verdadero oro podía ser mascado y rayado, porque con textura el oro puro es más blando que un diente. Entonces, por eso que tú ves en las películas que trataban de morder el oro para diferenciarlo de la pirita, es decir, del oro de los tontos o el oro falso. La idea del texto es que continuamente el creyente debe estar evaluando la enseñanza que recibe a la luz de las escrituras. No tenemos el derecho de creer todo lo que nos dice el predicador. Tenemos el deber de creer todo lo que nos dice la palabra de Dios. Y la enseñanza que recibimos debe pasar el filtro de la palabra de Dios. Por ahí he oído a algunos decir, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor enseña. Estamos perfectamente de acuerdo, pero usted debe demostrar lo que cree por las escrituras, por la palabra de Dios. Si no, usted está abrazando solamente la experiencia. Dos textos importantes. Primera Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retener lo bueno. Es decir, aprendan a discernir. Discernir que en el contexto está hablando cuando aún el don de profecía era vigente, era no impidan la profecía, reciban la profecía, pero deben examinarlo todo. Examinarlo todo a la luz del tamiz, a la luz del discernir de la palabra de Dios. Un mejor ejemplo está en Hechos capítulo 17, verso 11. Los discípulos de Berea, que cuando escucharon la enseñanza de Pablo, observa lo que ellos hicieron. Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora, si tú recuerdas, los de Tesalónica, cuando escuchan el mensaje de Pablo, lo recibieron abiertamente como palabra de Dios. Es decir, aceptaron todo el mensaje de Pablo porque lo aceptaron porque provenía de la palabra de Dios. Y esa es una muy buena actitud ante la palabra de Dios. Pero el texto dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, estaban abiertos, atentos, dispuestos, con su mente atenta. Y dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Luego, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, recibieron la palabra, pero se fueron a las escrituras al discernir. En la iglesia primitiva había mucha enseñanza impulsada por el Espíritu Santo. Recordemos que aún no está escrito en los primeros 60 años de la era cristiana, aún no están escritos todos los libros del Nuevo Testamento. Y encontramos que los primeros 30 años del crecimiento de la iglesia, aún Dios está utilizando profetas. Están los apóstoles vivos, que ellos están entregando revelación. Hay algunos profetas, los apóstoles están comenzando a escribir las cartas, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, y aún había el don vigente de los profetas, que era la forma que Dios comunicaba un mensaje a las comunidades
cuando aún no había la palabra del Señor. Pero así como había, y el Espíritu Santo impulsaba a algunos hombres para dar un mensaje, también había mucha proliferación de maestros fraudulentos que, impulsados por el maligno, comenzaban a sembrar cizaña. Lo tienes tú en el libro de Gálatas. Pablo dice: estoy maravillado, estoy sorprendido que tan pronto os habéis apartado del que les enseñó la verdad. Se apartaron del verdadero evangelio, al igual que la iglesia en Colosa, que luchaba con la persona de Cristo Jesús. En la parábola Jesús enseñó que mientras el buen hombre, el Señor, siembra la semilla, también viene el maligno y siembra la cizaña. Ahora, los espíritus de error son los demonios, seres no visibles, pero que pueden ser detectados por su falsa enseñanza. Pueden ser detectados por su falsa enseñanza. Esa es la razón que las conocidas epístolas pastorales, que son primera, segunda Timoteo y Tito, que es una clasificación que se le dio por los años 1700 a estos tres escritos, porque si bien es cierto, ni Timoteo ni Tito son pastores, son en cierta forma, están bajo la cobertura de los apóstoles, tienen su autoridad en su momento porque Pablo lo envía en su representación. Hoy no hay sucesión apostólica, no son pastores como hoy en día o ancianos a cargo de obras como hoy nosotros lo conocemos, pero sí ellos tienen el deber de corregir en Éfeso, en Colosas o en Creta o donde sea. Ellos tienen el deber de enseñar, y es por eso que se habla la sana doctrina. Todo grupo religioso, todo grupo cristiano habla que tiene la sana doctrina. Ahora, ¿qué es sana doctrina? Solamente la palabra significa aquella doctrina que no es enfermiza, que no es turbia, en contexto nuestro, que es de línea fundamental, que tiene una muy buena interpretación, que es acorde a la revelación progresiva en la palabra de Dios. Es por eso que se habla de la sana doctrina, y usted y yo debemos ser conocedores de lo que es la sana doctrina. Ahora, la enseñanza debe ser verificada a la luz de la palabra de Dios. El maestro, conforme a Dios, predica la palabra de Dios. Pablo dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. 1 Tesalonicenses 2, 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, mira, su ministerio es aprobado por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Es decir, Pablo en limpia conciencia puede decir: pasé el escrutinio de Dios. Dios me ha confiado. Así hablamos, dice Pablo. No para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo, en un autoanálisis, él dice: si yo hablo algo, comunico lo que Dios ha puesto en mi corazón. En otras palabras, predica la palabra de Dios. Cuando Pedro exhorta a los creyentes a desarrollar sus dones espirituales en su primera carta, en el capítulo 4, verso 11, Pedro dice lo siguiente: si alguno habla, es decir, que tiene los dones de comunicación, exhortación, enseñanza, dar ánimo, expresar aliento, etcétera, presidir, si alguno hable, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Una persona puede ser un muy buen orador, un muy buen comentador, un buen narrador de historias, ilustrar, emocionar a las personas, pero la emoción sin la exhortación, sin la interpretación, sin la explicación de la palabra de Dios no sirve. Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, es decir, respaldado por las Escrituras. Y el consejo de Pablo a Timoteo, ¿cuál fue? Que prediques, ¿qué cosa? 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Por lo tanto, volviendo acá, dos fuentes de enseñanza: o el espíritu del Señor o el espíritu engañador. Y aquí Juan dice: y probad los espíritus, háganlos pasar por la prueba. Así como el oro se probaba con un ácido, así la enseñanza tiene que pasar la prueba de las Escrituras. Si no pasa la prueba de las Escrituras, algo no está bien. Mira el texto nuevamente: amados, no creáis a todo espíritu, no crean a todo aquel que hable acerca de la Biblia y que diga cosas lindas, cosas bonitas, porque suenan bien, pero eso no significa que sea la verdad. No creáis a todo espíritu, por el contrario, sino probad los espíritus si son de Dios. Probar, ¿cómo se prueban? A la luz de las Escrituras. Y agrega, ¿cuál es el argumento ahí? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira qué interesante. Ya en ese momento, de la iglesia del primer siglo, ya ha proliferado la falsa enseñanza. Observa lo que dice: porque muchos
falsos profetas han salido y en una forma exagerada el mundo. Los falsos profetas no son pocos, sino son muchos y están en todo lugar. Profetas falsos que se hacían pasar por verdaderos, hablando como si fueran en nombre de Dios. Ahora, debemos tener mucho cuidado de aquellas personas que dicen, a mí me mostró el Señor me habló, yo vi al Señor, tuve tal experiencia, Él me dijo. Debemos tener mucho cuidado porque lo que ellos están afirmando es que han recibido una revelación por sobre la Biblia, por sobre la palabra de Dios. Y es muy delicado esto, muy delicado porque si fuese cierto, en el caso de que fuese cierto, significa que están recibiendo una verdad por sobre la Biblia. Y es claramente que cuando se cierra el canon de las Escrituras, Dios dice, cualquiera que añada o que quite, subtraer, quitar de las Escrituras, añadir a las Escrituras, se recibirá los juicios descritos en el libro de Apocalipsis. Ahora, esto es peligroso. Esta declaración, esto es delicado porque estas opiniones de sus experiencias, poner estas experiencias a nivel de la palabra de Dios o superiores a ella es un peligro. No, usted dirá, no es que yo estoy diciendo que está por sobre las Escrituras. Del hecho de que alguien diga, Dios a mí me habló o Dios a mí me reveló, significa que Dios sigue hablando y que sigue añadiendo más revelación a su palabra. Cuidado. Es por eso que la Biblia habla de falsos, escúcheme bien, falsos apóstoles, segundo a los Corintios 11:13, falsos profetas, capítulo 4, verso 1 de Juan, aquí en primera de Juan, falsos maestros, segunda de Pedro 2:1, falsos ministros, segunda a los Corintios 11:15, y falsos hermanos, segunda a los Corintios 11:26, y Gálatas capítulo 2, verso 4. Usted puede volver a repasar este estudio y tomar los versículos que he hecho mención. Quiero decir algo más. Dios se encargó de advertir a su pueblo en la antigüedad, bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Dios se encargó de advertir a la nación de Israel sobre los falsos profetas. Usted ya sabe que un falso profeta, si no se cumplía lo que decía, merecía la muerte, porque estaba tomando el lugar de Dios. Escúcheme bien, cuando alguien dice Dios me habló o yo estoy hablando, incluyo también aquellos que dicen tener el don de lenguas, porque el don de lenguas en el Nuevo Testamento era Dios usando su boca para comunicar un mensaje en un idioma que ese hombre no conoce. Por lo tanto, era un mensaje autoritativo de Dios. Y cualquiera que diga, no, yo también hago eso, significaría entonces que Dios está usando su lengua para comunicar una revelación, un mensaje de parte de Dios. Es muy delicado, es tremendamente delicado. Ahora, Dios se encargó de preparar a la nación con respecto a la falsedad de la enseñanza. Quiero que prestes atención al libro de Deuteronomio capítulo 13. Vamos a mirar los primeros 5 versículos. Abre tu Biblia ahí para que lo analices, lo leas en oración, en discernimiento. Mira la advertencia que tenemos ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 13. Cuando se levante, dice el verso 1, en medio de ti profeta. Ahora, ¿quién es un profeta? Un profeta es un hombre que recibió una revelación directa de Dios y que ahora tiene la responsabilidad de comunicarla a los hombres. Por eso un profeta es un ministerio, son los varones de Dios, un ministerio muy delicado, hombres escogidos por Dios porque fueron instrumentos voceros. Dios pone en sus bocas su mensaje. Lo que ellos hablan no son sus palabras, si bien Dios usa el vocabulario, las palabras del instrumento del hombre, es Dios hablando, es recibiendo una revelación directa. Dios está utilizando sus labios para comunicar un mensaje. Cuando se levante en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, o te anunciare señal o prodigios, mira lo que dice el verso 2. Si se cumpliere la señal o prodigio, el que te anunció diciendo, ahora, mira qué interesante, aquí está el verso 2, quiero que lo lea, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Esto es interesante, porque aquí tenemos a un hombre que está aparentando ser un profeta, que da un mensaje y que se cumplió. Satanás logra, por medio de las declaraciones de los falsos maestros, de estos falsos profetas, mover a personas, mover a circunstancias, mover situaciones para que lo que ese hombre falso está diciendo
medio se cumpla o pueda cumplirse. Pero observa lo que dice acá, que dijo algo y ese algo se cumplió. Ahora, ¿qué se cumplió? Diciendo, mira, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Ahora, si te das cuenta, ha dicho algo que se cumplió, pero está diciendo algo que es contrario a la revelación de Dios. Mira lo que dice el verso 3. Si ese profeta, a pesar de que dice cosas que se están cumpliendo, pero les está llevando a algo contrario a la verdad de Dios. El principio es imposible que el Espíritu Santo pueda revelarle algo a alguien que sea contrario a las Escrituras. Te dice el verso 3, no daréis oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador, ni de sueños. Verso 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. ¿Lo tiene? Es clarísimo. No puede haber otra revelación. La prueba acá es que ningún profeta, aunque lo que haya dicho sea cierto, se cumpla, pero si está enseñando algo contrario a lo que Dios enseña, es falso. Hace un tiempo atrás leí un libro donde una persona tuvo una visión y salió a tomar una fotografía y tomó el perfil de Dios y vendía la fotografía y la gente compraba esa fotografía con el perfil de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? A Dios nadie le dio jamás. Queridos, Dios advirtió a su pueblo. Ahora, el Señor también advirtió a los suyos. El Señor advirtió a los suyos sobre los falsos obreros y falsos profetas. Ahora, ¿por qué profetas? ¿Por qué? Uno, porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo del primer siglo, aún no está completo el Nuevo Testamento. Y porque el profeta asume diciendo, Dios me habló, Dios me mostró. Ahora es interesante en las Escrituras lo que el Señor advierte con respecto a los falsos profetas. En el capítulo 7, verso 15 del Evangelio de Mateo. Observa conmigo el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 15. Quiero que prestes atención aquí porque quiero que reconozca después un versículo interesante. Dice en Mateo capítulo 7, verso 15, esto es el Señor, guardaos de quiénes, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja. El lenguaje figurado es, aparentan ser creyentes, aparentan ser buenos hermanos. Pablo dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la realidad de ella, la eficacia de ella. Guardaos es un término fuerte que significa estén vigilando, atentos, no se dejen seducir. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Mira el Señor lo que dice, estoy en verso 15 de Mateo capítulo 7. Pero por dentro son lobos que rapaces. ¡Wow! Son los mismos del verso 22. Mira el verso 22. ¿Quiénes son estos? Los que le dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira qué interesante. Hicieron obras, hicieron milagros, aparentaron tener un ministerio, comunicaron ciertas verdades, estuvieron involucrados en la jerga, en las actividades religiosas. Y entonces, dice el verso 23, les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Verso 21, porque no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hubo falsedad. Y Jesús advierte de esta falsedad, aunque incluya milagros, aunque incluya eventos sobrenaturales. Esto es interesante porque en el primer siglo, a pesar de que Jesucristo hizo muchos milagros, ninguno de los que fueron sanos o que vieron esos milagros realmente creyeron en Jesús, porque los milagros en el Nuevo Testamento no son hechos para que la gente se convierta, sino que fueron hechos para que la gente acepte que el mensaje que se estaba dando provenía de Dios. Ahora, miremos ahora la advertencia de Pedro. Hemos visto la advertencia de Moisés o de Dios en el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 13. Hemos visto la advertencia de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 15 al 23. Observemos la advertencia de Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, verso 1. En el capítulo 1 Pedro viene hablando que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. En el capítulo 2, verso 1, mira lo que dice Pedro. Esto es otro versículo importante. Pero hubo también, es decir, también significa de igual forma que, mira,
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está pensando en la nación de Israel, está pensando en profetas falsos. ¿Cómo habrá? Hubo en el pasado, habrá en el futuro, como habrá entre vosotros. Mira qué interesante, falsos maestros. Ya no dice Pedro falsos profetas, porque entiende Pedro que ya llegando al final de su ministerio y al final del ministerio del apóstol Pablo y al final del ministerio de Juan con el libro de Apocalipsis, se cierra la revelación de Dios. Ya no hay más palabra profética porque ahora tenemos las escrituras. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjate que es interesante. Herejías destructoras, negar al Señor que los resucitó, atrayendo sobre sí destrucción, es decir, que el juicio sobre ellos es grande. Tras el cierre del canon ya no hay más profetas. Si los hay, son falsos maestros. Ya no hay más profetas. Por lo tanto, hoy hay falsos maestros. Es por eso que Pedro, al final de su carta, dice en el verso 15, los cuales, hablando de estos falsos maestros, indoctos e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Resumiendo lo que hemos dicho, y creo que me voy a quedar solamente en el primer punto, en la exhortación que debemos asumir. Resumiendo lo que hemos dicho, para pensar, qué importante que es tener maestros con sana doctrina. ¿No le parece? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de tener la bendición de tener maestros con una sana doctrina? ¿Qué nos referimos con sana doctrina? Con una muy buena interpretación, con una buena hermenéutica, con una buena presentación, con verdades claras, consecuentes, que se apoyen con las escrituras y que el Espíritu Santo las confirma a través de las escrituras y en usted mismo al compararlas. Qué importante que es tener maestros de sana doctrina. En segundo lugar, qué importante que es prestarles atención y reconocer su ministerio. Qué importante es, sí, predica bien, es buen pastor, predica bien, enseña bien, y si no presta atención, qué importante que es prestar atención y reconocer el ministerio. Aún hombres del pasado, que tal vez no están con nosotros, pero que de alguna forma fueron de una influencia espiritual positiva en nuestras vidas. Usted ve detrás de mí una colección de libros. No puedo decir que los he leído todos. Algunos de ellos están en plena vigencia. Hoy son contemporáneos nuestros, pero algunos de ellos ya no están. Pero son toda una herencia de riqueza, de sana doctrina, de enseñanza doctrinal. Ahora, la sana doctrina, las doctrinas se conocen a través de la historia del cristianismo porque no han cambiado. No se están inventando nuevas doctrinas, no se están inventando nuevas verdades, lo que se está inventando es falsedades. Qué importante que es tener maestros de sana doctrina, qué importante que les prestemos atención y reconocimiento a sus ministerios. Qué importante que es conocer la sana doctrina. ¿La conoces? ¿Sabes cuál es? ¿La has estudiado? ¿Conoces la confesión doctrinal de la iglesia? ¿La confesión doctrinal histórica? Qué importante que es conocer la sana doctrina. Qué importante que es no ser ignorantes de la sana doctrina. Y qué importante que es poder discernir la verdad del error. ¿Cómo? Como contaba al principio. Si no conocemos la sana doctrina, seremos incapaces de conocer la falsedad. Y a veces nosotros hemos transmitido verbalmente algo que nos dijeron que creíamos que es cierto, pero todas esas verdades, yo te animo, mi querido hermano, mi querida hermana, que sujetes tus conclusiones, tu doctrina a la luz de las escrituras. Algunos de hermanos de nuestra iglesia o de otras iglesias o nos están viendo, tal vez sean de otras denominaciones, diferentes denominaciones. No me gusta atacar las denominaciones. Sí, el error hay que exponerlo y defender la sana doctrina, pero yo te animo a que delante del Señor le pidas al Señor que te muestre la sana doctrina y dedícate a estudiar la palabra de Dios, a discernir, a descubrir si el predicador interpreta bien las escrituras o es alegórico, espiritualiza, hace muchas aplicaciones o enseña la palabra de Dios. Y si encuentras un lugar que te enseñe la palabra de Dios, es ahí donde debes ir. Usted no puede estar asistiendo a un lugar donde no le están enseñando la sana doctrina. No puede hacerlo. Usted debe buscar una iglesia cerca de la Biblia, no cerca de su casa.
que le enseñe la palabra de Dios. Nos quedamos entonces en este primer punto teniendo la capacidad de discernir el error doctrinal. Es mi oración que el Señor nos ayude a poder discernir estas verdades. Terminemos con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, también por tu cuidado y la oportunidad que nos concedes o que me concede de poder desarrollar, Señor, en libertad este tema y animar a mis hermanos a buscar de tu palabra, discernir a través del Espíritu de verdad, a través de la palabra de Dios, la verdad del error. Danos esa capacidad, pero también esa disposición de querer estudiar tu palabra y no seguir muchas veces en ignorancia. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.